El ataque sorpresa que dejó a Saná sin aliento. El cielo se abrió en llamas. La ciudad quedó en silencio absoluto, y en cuestión de segundos, todo cambió. Lo que parecía un rumor militar se transformó en el ataque más quirúrgico y brutal de los últimos años. Nadie en Saná estaba preparado para ver cómo la oscuridad de la madrugada se convertía en un espectáculo de fuego. Bienvenidos a Furia Supersónica, el canal donde la guerra no se disfraza de diplomacia. Aquí la contamos como es, con crudeza, poder y un poco de sarcasmo. Suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar parece ciencia ficción, pero ocurrió en el mundo real. El rugido que nadie vio venir. La madrugada avanzaba tranquila, hasta que el rugido metálico de los cazas rompió la calma. Israel había decidido responder a los misiles y drones lanzados desde Yemen con un golpe que nadie olvidaría. Lo sorprendente no fue solo el ataque, sino la manera en que fue ejecutado. Una coreografía en el aire digna de un guión de Hollywood, pero con consecuencias mucho más letales. Los cazas despegaron con una misión clara: borrar en minutos la capacidad de Saná de seguir siendo un punto estratégico. No era un castigo al azar, sino un mensaje directo. Cada avión llevaba la orden de convertir objetivos clave en cenizas, sin dar margen a que los radares enemigos reaccionaran. Mientras los habitantes dormían, un enjambre de aviones invisibles cruzaba el cielo a baja altura, deslizándose entre montañas y valles, como si la propia geografía fuese su aliada. Los sistemas antiaéreos yemeníes miraban hacia arriba, esperando bombarderos altos, sin sospechar que la amenaza ya estaba rozando el suelo. La tensión era tan intensa que, aunque el mundo aún no lo sabía, el tablero geopolítico estaba a punto de arder. Israel no iba a dar una respuesta simbólica, iba a dar una lección, y lo haría con la precisión de un bisturí y la contundencia de un martillo. Lo que vino después no fue solo un ataque, fue un recordatorio de que en la guerra moderna, el silencio puede durar segundos y romperse con una violencia que deja cicatrices para siempre. El golpe quirúrgico. La diferencia entre un ataque improvisado y uno planeado está en los detalles. Israel eligió 3 blancos, y cada uno de ellos representaba un punto vital de Saná: la planta eléctrica, los depósitos de combustible y un complejo subterráneo utilizado como centro de mando. El objetivo era simple: dejar a la ciudad ciega, sin energía, sin combustible y sin coordinación. La ejecución fue casi coreográfica. Primero, los aviones furtivos marcaron los blancos desde el aire, iluminando con precisión quirúrgica dónde debía caer cada bomba. Luego, los cazas pesados liberaron su carga mortal, municiones guiadas que no viajan en línea recta, sino que trazan curvas imposibles para engañar a radares y defensas. En cuestión de segundos, el cielo se transformó en una pantalla de cine bélico. Cada proyectil parecía moverse con inteligencia propia, descendiendo con calma matemática hacia el corazón de la ciudad. Las bombas guiadas Spice se desplegaron como si tuvieran vida, mientras un misil Rampage buscaba con hambre metálica los tanques de combustible. Lo impresionante no fue la explosión en sí, sino la precisión. No se trataba de sembrar caos indiscriminado, era como si alguien hubiera escrito en un guión qué debía destruirse y cómo debía hacerlo: energía, combustible y mando. 3 pilares que al colapsar dejaban a Saná en la penumbra, con fuego por todas partes y sin forma de coordinar un contraataque inmediato. En el aire, los pilotos apenas intercambiaban palabras, solo órdenes secas, rápidas, como si estuvieran narrando un espectáculo que ya sabían cómo terminaba. La ciudad aún no lo sabía, pero estaba a segundos de entrar en la historia como el ejemplo perfecto de cómo la guerra moderna puede ser tan letal como un bisturí y tan cruel como una guadaña. Saná bajo fuego. El momento de impacto fue devastador. Primero, un destello cegador, seguido de una explosión que dejó a la planta eléctrica reducida a cenizas. Media ciudad se apagó de golpe, como si alguien hubiera desenchufado la capital de Yemen. La oscuridad no duró mucho. Un segundo proyectil atravesó los tanques de combustible, y el cielo se tiñó de un rojo infernal, con columnas de humo que se veían a kilómetros de distancia. El tercer golpe fue el más inquietante. Una bomba penetró en el subsuelo, alcanzando el complejo de mando. La detonación fue tan precisa que el corazón del centro de control militar quedó reducido a polvo, dejando a los mandos sin capacidad de comunicarse. En menos de un minuto, 3 puntos vitales habían desaparecido del mapa.
Los testigos describieron la escena como si el cielo se hubiera abierto de repente. Luces, ruido, temblores, todo en cuestión de instantes. Para la población civil, aquello fue un apocalipsis inesperado. Nadie sabía qué había pasado, solo que la ciudad estaba en llamas. Pero más allá del humo y del fuego, lo que quedó fue el mensaje. Israel podía atacar con una precisión que convertía a Saná en un tablero de ajedrez donde cada pieza caía exactamente en su sitio. No se trataba solo de demostrar fuerza, sino de sembrar miedo, y funcionó. El mundo entero empezó a hablar de la escalada, de lo que esto significaba para Medio Oriente, y de la inevitable pregunta: ¿qué vendrá después? Porque en la guerra, ningún golpe queda sin respuesta, y lo que se estaba preparando al otro lado era igual de aterrador. La respuesta y el futuro de la guerra. El golpe no fue el final. La reacción llegó casi de inmediato. Desde un descampado, un misil Burkan emergió como un monstruo metálico dispuesto a vengar la humillación. Era grande, pesado, diseñado para atravesar fronteras y sembrar terror. Durante unos segundos, pareció que el destino de Israel estaba sellado, pero la historia se escribió de otra forma. Un interceptor israelí salió disparado, cazando al proyectil en pleno aire. La colisión fue tan brutal que el misil enemigo se convirtió en un abanico de fragmentos que cayeron al mar. La defensa funcionó, y con ello, Israel no solo demostró que podía atacar, también dejó claro que estaba preparado para cualquier represalia. Lo más inquietante no fueron las explosiones, sino la conclusión que quedó flotando. La guerra del futuro ya no necesita héroes ni soldados en trincheras. Todo puede decidirse desde un centro de control, con pantallas, botones y máquinas que vuelan, cazan y destruyen. El cielo de Saná ardió esa madrugada, pero lo que realmente se encendió fue la alarma global. Ningún lugar es intocable, ningún país está a salvo, y la guerra moderna puede llegar cuando menos lo esperas. Fue una demostración brutal de poder y al mismo tiempo una advertencia silenciosa al resto del mundo. No se trataba solo de atacar Saná. Se trataba de enviar un mensaje que cruzara fronteras y quedara grabado en la memoria colectiva. Israel podía golpear cuando quisiera, donde quisiera, y hacerlo con una precisión que rozaba lo quirúrgico. Aquella madrugada no ardió solamente el cielo de Yemen. Ardió también la idea de seguridad en una región donde cada segundo cuenta y cada decisión puede cambiar el rumbo de la historia. Lo inquietante es que este tipo de ataques ya no parecen operaciones militares, sino espectáculos diseñados para que todo el planeta los observe en directo, con cámaras, titulares y transmisiones que convierten la guerra en un show global. Las potencias del mundo tomaron nota. Washington, Moscú, Teherán y hasta las capitales europeas entendieron que este no era un golpe aislado, sino una pieza más de un tablero geopolítico donde los drones, los misiles y los interceptores ya no son solo armas, sino símbolos de estatus, de poder y de miedo. Saná se convirtió en el laboratorio perfecto para mostrar cómo se libra la guerra moderna. Ciudades apagadas en segundos, sistemas de defensa burlados como si fueran juguetes y poblaciones enteras reducidas a espectadores involuntarios de un drama que se desarrolla sobre sus cabezas. Y mientras los noticieros aún repetían las imágenes de humo y fuego, la pregunta era inevitable. ¿Qué pasará la próxima vez? ¿Quién será el siguiente objetivo? Si quieres seguir descubriendo cómo la guerra se transforma en espectáculo tecnológico y brutal, suscríbete a Furia Supersónica y acompáñanos en el próximo relato de poder, miedo y fuego en el cielo.